Propiedades de los gases. Para poder entender cómo se comportan los gases, es importante conocer sus principales propiedades. Algunas de ellas se describen a continuación. Expansibilidad. Es la capacidad que presentan los gases de aumentar su volumen y ocurre principalmente al incrementar su temperatura. Como ejemplo tenemos los globos aerostáticos. Compresibilidad. Ocurre cuando un gas disminuye su volumen debido principalmente a la reducción de la temperatura o al aumento de la presión. Difusión. Los gases tienden a ocupar por sí mismos todo el espacio del recipiente que lo contiene. En este caso tenemos como ejemplo los gases del escape de un autobús, que al salir buscan llenar todo el ambiente. O el caso del aroma de una taza de café, que logra llenar con su aroma toda una habitación. Efusión. Es la propiedad que tiene un gas de escapar del recipiente que lo contiene, siempre y cuando la presión del interior del recipiente sea mayor que la exterior. En este caso tenemos un spray que logra salir el gas desde ese orificio pequeño, o el caso de un globo desinflándose. Densidad. Es la relación que existe entre la masa de un gas y el volumen que ocupa. Esta relación puede variar dependiendo de diversos factores. Hay algunos gases que son más densos que otros. Si hacemos una comparación, por ejemplo, entre el helio y el nitrógeno. Volumen y forma. Los gases no presentan ni volumen ni forma definida. La adquieren del recipiente que los contiene. Con anterioridad habíamos definido las variables de estado como las magnitudes que describen las condiciones en las cuales se encuentra un sistema. Para el caso de los gases manejaremos tres variables fundamentales: temperatura, presión y volumen. Iniciaremos hablando de la temperatura. La temperatura es una magnitud que se relaciona con lo caliente o frío de un objeto. Es una magnitud escalar y corresponde a la cantidad de energía interna que posee un cuerpo. Existen varias escalas para medir la temperatura y su uso depende del país donde te encuentres. Las más comunes son la escala Celsius, Fahrenheit, Kelvin y Rankine. El grado Kelvin es el que se utiliza en el Sistema Internacional de Unidades de Medición. Se define a la presión como la fuerza que ejerce un cuerpo sobre otro por unidad de área. En los gases, esta fuerza se debe a las colisiones de sus moléculas sobre las paredes del recipiente. Para medir la presión se pueden utilizar dos tipos de instrumentos: el manómetro y el barómetro. La atmósfera ejerce una presión sobre todos los cuerpos, la cual no percibimos debido a la costumbre. Evangelista Torricelli desarrolló un aparato cuyo propósito era medir la presión de la atmósfera. Para ello, llenó con mercurio un tubo de vidrio de aproximadamente 1 metro de largo y lo cerró por un extremo. Una vez lleno, lo volteó sobre un recipiente que contiene mercurio también, y el nivel del líquido del tubo bajó hasta cierto nivel, mismo que representa la presión ejercida por la atmósfera sobre el líquido mencionado. Como se observa en la figura, Torricelli predijo que la altura de la columna de mercurio varía de acuerdo al lugar donde se coloque el aparato. Así pues, a nivel del mar, la altura alcanzada es de 760 milímetros de mercurio, mientras que en la Ciudad de México se observa una altura de aproximadamente 585 milímetros de mercurio. Lo anterior se debe a que al encontrarnos más arriba del nivel del mar, se cargará menos de gases de la atmósfera, ejerciendo menor presión sobre el líquido. Al aparato desarrollado por Torricelli
se le denomina barómetro. Existen diversas unidades para medir la presión. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio o bien 760 torriceles. Esto es equivalente a 101.33 kilopascales o bien 14.7 libras sobre pulgada cuadrada, también conocidas como PSI por sus siglas en inglés. El volumen lo definimos como la cantidad de espacio que ocupa la materia, siendo sus unidades básicas las de longitud al cubo de cualquier sistema de medición. Ejemplo, para el sistema internacional se utiliza el metro cúbico. En el sistema inglés puede utilizar el pie cúbico o las pulgadas cúbicas. También se utiliza como sistema de medición los galones y las onzas. La explicación del comportamiento de los gases se presenta a partir de la teoría cinético-molecular y consiste en visualizar el gas como moléculas en constante movimiento y de forma aleatoria. Son varios los científicos que trabajaron sobre este concepto, destacando principalmente Clerk Maxwell y Ludwig Boltzmann. La teoría cinética de un gas ideal se fundamenta en 5 postulados. Número 1. Los gases se componen de moléculas cuyo tamaño es despreciable si se comparan con las distancias medias que existen entre ellas. Número 2. Las moléculas del gas se mueven de forma aleatoria y en todas direcciones. Número 3. Las fuerzas intermoleculares de un gas son despreciables. Número 4. Las moléculas de un gas, al chocar, sus coaliciones son elásticas. Número 5. La energía cinética promedio de la molécula que compone un gas es proporcional a su temperatura absoluta. Al estudiar las leyes de los gases, tomamos en cuenta 3 variables: presión, volumen y temperatura, en 2 estados, un estado inicial y un estado final. El estado inicial tiene una presión 1, una temperatura 1 y un volumen 1. Y el estado final presenta una presión 2, temperatura 2 y volumen 2. El cambio que hay del estado inicial al estado final se calcula utilizando las leyes de los gases. Leyes de los gases. Ley de Boyle-Mariotte. La ley de Boyle-Mariotte establece la relación existente entre la presión y volumen de un gas cuando éste mantiene su temperatura constante. Bajo estas condiciones, Boyle observó que un gas, al ser sometido a un aumento en su presión, su volumen disminuye. En caso contrario, si disminuye su presión, el gas tiende a aumentar su volumen. Esto lo podemos observar en la gráfica que presentamos a continuación. Ley de Charles. En un gas que permanece a presión constante y con una masa sin variar, su volumen cambia de manera directamente proporcional a la temperatura. Es decir, si la temperatura aumenta, el volumen también aumentará, como se observa en la figura. Ley de Gay-Lussac. Sus estudios en el comportamiento de los gases le hacen establecer su ley y menciona que en un gas a volumen constante, la presión de este es directamente proporcional a su temperatura. La presión que ejerce un gas sobre un recipiente aumenta conforme también lo haga su temperatura. Esto lo podemos observar en la siguiente gráfica. A través de los estudios realizados por Boyle-Mariotte, Charles y Gay-Lussac, es posible combinar las 3 leyes y establecer una ecuación en la cual los 3 parámetros que afectan a un gas, temperatura, presión y volumen, puedan ser estudiados simultáneamente bajo 2 condiciones diferentes.
A esta expresión matemática se le conoce como ley combinada de los gases.